En 30 minutos, MF Economía e Inversiones y Radio 1000 te traen los principales temas económicos del mundo y de Paraguay con Economía a 1000. Llegó la hora de conocer a la pick-up que va a redefinirlo todo. Un vehículo con una fuerza increíble, con una capacidad sorprendente, con tecnología nunca vista en el segmento. Y además, un diseño extraordinario. La pick-up, el líder de la raza fuerte, está creando un nuevo estándar en la categoría. Llegó la nueva generación de Ford Ranger. Prepárate para lo imposible. En Economía al Oído, Manuel Ferreira analiza los temas que marcan la economía global, regional y de Paraguay, con una mirada crítica y enfoque claro. Y si buscas noticias y voces claves del ámbito económico nacional, escucha también el podcast Economía a 1000, el espacio de entrevistas y actualidad. Dos miradas, una misma fuente. MF Economía e Inversiones. Muy buenos días, bienvenidos a una emisión más aquí de Economía a 1000. Muchas gracias por la compañía de todos los días. Quien les saluda, Prince Otto, y como es habitual, recordarles que este espacio económico es en coproducción con la consultora MF Economía e Inversiones y por supuesto Radio 1000. Agradecerles también a todos los compañeros que hacen posible la puesta al aire de este programa, y ya le doy la bienvenida a nuestros invitados de hoy, a quienes agradecemos su presencia. Y le doy la bienvenida a quien es habitué de la casa primeramente, y después ya esperemos que el otro invitado también sea habitué de la casa. ¿Cómo estamos, Jorge Peralta, CEO de China Consultora? Hola, Prince, un gusto después de cierto tiempo. Creo que la última vez que estábamos viendo si le ganábamos o no a Alemania. Es cierto. Y ganamos, por lo menos ganamos. Fue una buena augurio. Muy interesante, sí. Recuerdo acerca de la presencia justamente de China en las marcas, en la FIFA, en la Copa del Mundo. Así que están los capítulos, obviamente, buscando en Spotify como Economía a 1000 para escuchar todos esos análisis. Y ya le doy la bienvenida también a nuestro invitado Jorge. Estamos en compañía de Gustavo Rojas, investigador y experto en comercio internacional. ¿Cómo estamos, Gustavo? ¿Qué tal? Bienvenido. Muchas gracias, Prince, y un saludo a su audiencia. Un gusto compartir ese espacio con ustedes. Gracias, Gustavo. Te pediría que te acerques un poco más para mejor copiar. Ay, muchas gracias. Jorge, este espacio que tenemos de manera mensual, hablando un poco de la importancia, y yo lo bauticé como gigante asiático, y vos me dijiste, me encanta ese término porque es así. Estamos hablando de China a nivel mundial, la presencia de, sobre todo, como una economía tan pujante y que de alguna manera también va marcando lo que pasa en el contexto internacional, y ahí también Estados Unidos, etcétera. Y lo invitamos a Gustavo porque, Jorge. Bueno, sí, Gustavo es un amigo, un técnico en todo lo que es el análisis de lo que está ocurriendo en el mundo, digamos, no solamente de China. Lo conocí en la época en que yo estaba con mi tesis de maestría. Yo tengo un máster en negocio con China y Asia Pacífico. Entonces, bueno, me dijeron, tenés que hablar con Gustavo. Uh-huh. Y bueno, desde ahí nos hicimos amigos, digamos. Y me gusta el análisis de él porque él es muy, digamos, muy técnico en todo lo que el análisis que él hace, ¿verdad? Entonces dije, bueno, creo que es un tema interesante poder hablar un poco sobre algo que yo todavía no toqué, ¿verdad? Que es el tema de la presencia china en el mundo, en el sistema monetario internacional, y las tendencias, las perspectivas, el futuro, cómo está el tema de la moneda china, ¿verdad? En el mundo, cómo se está posicionando. Y bueno, todos esos detalles, Gustavo está haciendo un análisis muy interesante. Y bueno, la idea es un poco que él nos pueda dar más luz con respecto a ese tema, ¿verdad? Gustavo, leí varios artículos que justamente Jorge me compartió sobre el tema que vamos a abordar hoy. Ya lo adelantaba, de hecho, Jorge, el sistema monetario multipolar y el rol de China. Podemos ir desengranando estos términos, considerando que obviamente hay que entenderlo para saber a qué nos estamos refiriendo, y si realmente la presencia de China, la política económica financiera de China apunta hacia un objetivo, y considerando también toda la reconfiguración que existe a nivel mundial.
¿A qué nos referimos cuando hablamos justamente de un sistema monetario multipolar? Primero, Prince, creo que como marco de análisis, creo que ese escenario que vemos hoy es de cierto modo un desarrollo de la crisis de 2008, ¿no? La crisis de 2008 tiene varias implicancias estructurales. Yo creo que la principal, sobre todo, es que cambia el eje o el motor de la economía mundial de Estados Unidos a China. Hoy, en 2025, China aporta el 30% del crecimiento de la economía mundial. La realidad era la inversa en 2008. La economía americana aportaba alrededor de 20-25% del crecimiento de la economía mundial y era la más dinámica, la que más aportaba al dinamismo de la economía mundial. Bueno, al haber esa mayor, digamos, participación de nuevos actores, de tener una economía más diversificada, y no tener, juntamente con ello, no tener una convergencia de ciclos económicos entre el sur y el norte, hay una mayor diversidad de actores, de países, de bancos. También evidente que la crisis de 2008 también marca la ascensión de los bancos chinos. Hoy, entre los 10 mayores bancos del mundo, más de la mitad son bancos chinos. La cara era la inversa también en 2008. Creo que hoy apenas el Bank of America está entre los 10 bancos más grandes del mundo, ¿no? O sea, hay una diversidad, una pluralidad de actores que no había antes, ¿no? Y bueno, y entonces para entender, interpretar la dinámica de hacia dónde va la economía global, nosotros tenemos que incorporar un mayor número de perspectivas y de actores, de intereses y de dinámicas, ¿no? Y hoy lo que vemos es, digamos, una cierta asimetría, una cierta desconexión entre lo que es la política monetaria de los países asiáticos y de los países occidentales, ¿no? Donde la inflación vuelve a retomar en los países occidentales, en los países orientales y sobre todo en China, la cara a la inversa, ¿no? Vivimos un proceso de deflación y eso incide en las tasas de interés y en las oportunidades y los instrumentos financieros diferenciados entre cada área del globo, ¿no? Y la moneda también termina siendo algo clave en el análisis, Gustavo, Jorge, y de hecho tenemos una presentación que nos compartió Jorge, que creo es la tuya. Le pedimos a los compañeros, por favor, el soporte correspondiente del PDF que les compartimos. Y la primera lámina, para ir desglosando, Gustavo, habla del yuan, ya es la tercera moneda del financiamiento comercial. Va ganando terreno y es lo que se puede observar, de hecho, cuando vemos los datos, las estadísticas, y estamos hablando obviamente de fuentes oficiales. Cuando tengan el soporte de la lámina, por favor, la primera lámina que habla del yuan, ya es la tercera moneda del financiamiento comercial. Así es. El yuan, primero creo que hay que destacar algunas características del proceso de internacionalización de China, ¿no? Los chinos y la gestión macroeconómica es muy basada en el largo plazo, sí, y en la visión muy macroprudencial, ¿no? Esa es una realidad. Sí. Ellos tienen una visión de muy largo plazo, ¿no? Por otro lado, hay que tener en cuenta un poco la arquitectura de la economía china, sí, ¿no? Tenemos al China, lo que es onshore, y tenemos a Hong Kong. Hong Kong es como si fuera son dos sistemas diferentes y un solo país, ¿no? Conviviendo, sí. Y eso tiene, esa visión de dos sistemas también se refleja en la economía. O sea, el Hong Kong tiene una cuenta de capital muy abierta, tiene acuerdos de libre comercio con la Unión Europea, con países occidentales, integra a China. Pero a la vez hay un control entre las transacciones financieras entre Hong Kong y China onshore, o China continental, digamos así,
¿Qué hace el gobierno chino? El gobierno chino desarrolla el mercado financiero de Hong Kong como una offshore. Sí. Prueba, hace testeos en Hong Kong, y lo que es exitoso y es prudencial, lo replica dentro de China continental. Hace un filtro primeramente, si funciona o no, para trasladarlo internamente. Claro, clarísimo. va probando, va haciendo un testeo, es un terreno de testeo para limitar la volatilidad y su exposición a la cuenta de capital, porque la cuenta de capital de Hong Kong es abierta y la de China continental es controlada. Clarísimo. ¿Para qué? Para que no haya un contagio financiero entre ambos mercados. Y así va haciendo testeo, va probando. Entonces, el mercado financiero de Hong Kong, creo que ya es el segundo o el tercer mayor mercado financiero del mundo, y es un laboratorio de experimentación del proceso de internacionalización. De hecho, el 80% de las transacciones transnacionales en renminbi, que es la moneda de China, se hace desde Hong Kong. Lo que vemos desde el 2008 con esa adquisición de bancos internacionales, fusiones por los bancos, fusiones, compras de bancos occidentales por los bancos chinos, es una creciente participación del renminbi como moneda del comercio internacional, de las transacciones en el comercio internacional de China con el mundo. Hoy, 1/3 de las transacciones de China con el mundo son realizadas en su moneda, en renminbi. Sí. Y la novedad en los últimos 12, sobre todo a partir de este año, con la ascensión de la crisis, de la inflación en Estados Unidos y por ende el encarecimiento de ese financiamiento del mercado financiero americano, es la creciente atractividad del mercado financiero de Hong Kong también para la emisión de títulos de deuda de gobiernos y compañías del exterior. Interesante. ¿Por qué? Porque tenemos una tasa de inflación de 1.4 en China, con un antecedente de deflación el año pasado, contrastando con la inflación americana ascendente por los conflictos y también por las restricciones a los aranceles, pero también las sanciones cuanto al sistema SWIFT, del sistema de pago, ¿no? Y encima, cuando decimos siempre que el capital es cobarde, siempre se busca un escenario un poco más tranquilo, que es lo que está ofreciendo justamente el mercado de Hong Kong, ¿correcto? Exactamente, un financiamiento más barato. Sí. Y además hay un proceso de devaluación del dólar justamente por la incertidumbre que estamos viendo por las decisiones tomadas por el gobierno americano, por un lado, pero también por el creciente aumento de la deuda americana y por ende con el aumento de la deuda americana también el aumento de la exigencia del pago para seguir administrando esa deuda, ¿no? Este comportamiento de la lámina que estábamos viendo, Gustavo, me gustaría de alguna manera desengranar rápidamente. Estamos hablando de que es la tercera moneda del financiamiento comercial en el contexto que estabas explicando muy claramente. ¿Cuál es la tendencia, considerando la política que se va implementando a nivel económico y financiero por parte justamente de China y que ya va ganando mucho terreno de un tiempo a esta parte, considerando justamente ese momento disruptivo que hablabas del 2018 para adelante? 2008. Perdón, 2008 para adelante. Sí. Bueno, lo que estamos viendo de forma clara es que cuando miramos las reservas internacionales, por ejemplo, no hay mucha modificación de la participación del renminbi como moneda de reserva. Moneda de reserva de los bancos centrales, y eso es una de las capacidades también de la moneda, ¿no? La moneda tiene 3 capacidades: unidad de pago, unidad de cuenta, transacción y también unidad de valor, ¿no? Lo que vemos es que el instrumento de transacción, sobre todo en términos comerciales, vinculado al financiamiento al comercio exterior, viene ascendiendo de forma continua, sobre todo desde el COVID, ¿no?
porque ahí también hubo una ampliación de las líneas de financiamiento al comercio exterior desde China, y cada vez más vinculada al renminbi como moneda de ese financiamiento, ¿no? Y por otro lado, desde los conflictos que hubieron en 2019, 2020 en Hong Kong, donde China acusó a Estados Unidos de intervención en sus asuntos externos y por ende vio una amenaza de incidir en el desarrollo del mercado financiero de Hong Kong, China también viene ampliando los mercados financieros internacionales donde existen sistemas de pago y de transacción y de comercio en renminbi. Sí. Viene ampliando sobre todo en Singapur, además de Hong Kong, ¿no? En Singapur, en Londres y en Frankfurt. Son algunos de esos mercados financieros donde se viene desarrollando esa mayor actividad de transacción de divisas y de financiamiento en renminbi, ¿no? O sea, lo que estimo que vaya a pasar es que cada vez más esos centros de transacción internacional en renminbi se amplíen, junto también con una creciente, con la continuidad de la tendencia de la transacción del comercio de China en renminbi. De hecho, si sumamos a Hong Kong y a China como una cosa única, China hoy es el mayor importador y exportador de mercancías del mundo, alrededor de un 20-25%. Entonces, lo que vamos a ver, estimo yo, es una creciente fragmentación, cada vez más un comercio más diverso en términos de monedas. Creo que también vamos hacia un comercio de otras monedas también, no solo de renminbi, muy vinculado también a la creciente digitalización de los sistemas de pagos, ¿no? Que facilita la conversión directa, instantánea de esos pagos sin pasar necesariamente por una moneda intermediaria, como puede ser el dólar, el euro o otra, ¿no? La siguiente lámina, por favor, compañeros. Y aquí hay un comparativo justamente y lo que va marcando esa disrupción que estabas también mencionando, Gustavo, cuando hablamos del financiamiento comercial, auge, colapso y regreso en 14 años. Así que la segunda lámina, por favor, compañeros, es esa. ¿Qué nos muestra exactamente en esta lámina, Gustavo, para la gente que nos está escuchando y también, obviamente, viendo? Claro, sí. Miren que hay dos periodos, ¿no? muy claros de la utilización del financiamiento comercial en renminbi, ¿no? Hoy representa alrededor del 8% del financiamiento del comercio, las transacciones en renminbi, y en el pasado, en 2013, 2015, llegaron a un valor próximo a 9%. Lo que vemos es que a partir de 2018 y sobre todo con el COVID, hay una retomada del proceso de financiamiento en renminbi, que es parte, como le había dicho, de esa ampliación no solo del financiamiento en renminbi desde el COVID, sino que también de la ampliación y el desarrollo del sistema de pagos propio de China, que sería, digamos, el rival del SWIFT, ¿no? Que el CEPS, el sistema de pago de transacciones transfronterizas, que viene sumando anualmente un número creciente de instituciones financieras registradas también en ese sistema de pagos, ¿no? Y a partir de 2022 hay un gran ascenso también por la crisis de Ucrania, ¿no? Hoy, para que tengas una idea, que resultó en la exclusión exactamente de Rusia del SWIFT, ¿no? Y hoy aproximadamente el 97% del comercio entre China
y Rusia se desarrolla en monedas locales, ¿no? Interesante. Seguimos avanzando antes de irnos al corte. La tercera lámina, por favor. Esto se titula, Gustavo, de un piloto de este monto considerable en 2009 y bueno, va en aumento ya para el 2025. ¿Qué nos muestra esta lámina? Bueno, ahí, como pueden ver, el continuo ascenso, ¿no?, de las liquidaciones en renminbi, en la liquidación de las operaciones transfronterizas, ¿no? Y es un proceso en continua ascensión, como les había mencionado, y bueno, creo que la tendencia solo seguirá ampliándose, ¿no? Pero miren la exponencialidad de ese crecimiento. Yo creo que... Y en corto tiempo. Y en corto tiempo, justamente. Sí. De 3.600 millones de renminbi a 70 billones de renminbi del 2009 al 2023. 2025. Es impresionante el salto. Y esto, imagino, va a ir también en ascenso. Sí, así es la tendencia. La siguiente lámina, por favor, compañeros. 1/3 del comercio exterior chino ya se factura en yuanes. Estos datos también son más que interesantes. Claro, lo que les he mencionado, ¿no? Vean el continuo crecimiento, ¿no? Y la exponencialidad. O sea, en casi 9 años se duplicó entre 2011 y 2022. Pero desde la salida del COVID, como ven, hubo un aumento de más del 50% en apenas 3 años, ¿no?, de esas transacciones. O sea, cada vez más el crecimiento es más grande, ¿no?, y es más rápido, más acelerado. ¿Esto sorprende, Jorge, o es lo que se esperaba con todo lo que se viene haciendo también desde China? Y yo refuerzo lo que digo ahora de su política económica, financiera, y ayudando de cierta manera también a Estados Unidos con lo que viene tomando de decisiones. Sí. Por decirlo así. Bueno, no recuerdo quién decía, un sabio, que se me fue el nombre ahora, pero decía, bueno, no le interrumpa a tu enemigo cuando está cometiendo errores, ¿verdad? Entonces China está esperando y bueno, sí, se está dando esta situación. No sé si, porque dijiste que ibas a ir al corte. Sí. Ir primero y después, para dejar un poco ahí picando. Me parece genial. ¿Cómo esto puede dar ventajas para aquellos que son importadores? Este gráfico, me gusta mucho el trabajo de Gustavo es un análisis, es una investigación que él suele hacer, ¿verdad? Lo mío es más aplicación al comercio, ¿verdad? ¿Cómo podemos aplicar y tener ventaja con esto? ¿Se puede tener ventaja con este dato? Esa es la pregunta. Podemos ver después si... Vamos a responder a la vuelta del corte, me parece. Seguimos en compañía de nuestros invitados de hoy. Estamos con Gustavo Rojas, investigador y experto en comercio internacional. También con Jorge Peralta, CEO de China Consultora, hablándonos sobre el sistema monetario multipolar y el rol de China. Seguimos desarrollando, señores, la lámina a la que nos quedamos, por favor, que si mal no recuerdo es la lámina 4, acerca de estos datos muy interesantes que nos trajo también Gustavo. Es justamente esa la lámina y podemos hacer una suerte de refresh, si te parece, Jorge, y con la pregunta pendiente también que dejamos en el bloque anterior. Sí, lo que vemos es la utilización ya de los yuanes, de la moneda china, que en la práctica tiene 3 nombres, ¿verdad? Renminbi, que significa la moneda del pueblo. Yuan, bueno, yo creo que se debe a la dinastía Yuan, ¿verdad?, que fue una de las más grandes, la más gloriosa de China. Y también se usa en término coloquial, el chino de la calle dice mucho kuai también. Kuai, sí. Está el renminbi. Es lo mismo. Entonces, la utilización de la facturación en el comercio internacional ha crecido bastante. Pero eso es un dato que le puede servir a nuestros importadores. Paraguay importa 35% aproximadamente ya del total de importaciones que hace Paraguay del mundo. Más o menos 35% viene de China. La mayoría utiliza dólares, obviamente, para hacer las transferencias. Se utiliza mucho la transferencia al exterior, ¿verdad? A través de los bancos. Con comisiones adicionales y todo el costo. Exacto. Y sobrecosto que genera eso. Claro. Pero ¿qué pasa desde el otro lado? Sí. Para el proveedor chino, para el fabricante, porque muchas veces el fabricante chino se mueve en su moneda habitual, ¿verdad?, que son los yuanes. ¿Qué pasa con aquella fábrica china que necesita hacer un cambio otra vez, ¿verdad?, en moneda, una moneda extranjera para ello, que sería el dólar? Sí.
¿Y qué pasaría si esa fábrica otra vez se vale de un trader para hacer eso? O sea que hay fábricas que también tienen sus propias monedas, digamos, en Hong Kong o en Singapur, eso lo va a explicar mejor después Gustavo, para hacerlo en yuanes, pero la mayoría de los que hacen el comercio con China utilizan dólar, siguen utilizando el dólar. Pero hay una ventaja, porque si vos le propones a tu proveedor en China pagarle en su moneda local, puedes tener mejores precios de los productos, puedes tener ventajas, ¿verdad? Un 10, 15% dependiendo del valor, del volumen, etc. Y se utilizan diferentes mecanismos. O abrís una cuenta en Hong Kong, o tenés servicios financieros en Singapur, que es algo interesante que estuvo mencionando acá afuera de aire, Gustavo, que lo va a explicar después seguramente, etcétera. Podés tener esa ventaja. Negociás con tu proveedor pagándole en moneda local de ellos, en yuanes. Se puede hacer eso. No es tan complejo. No es tan complejo. Obviamente nosotros como consultora también ahí podemos ayudar, pero no es tan complejo. Simplemente es cuestión de proponerle al proveedor. Clarísimo. La siguiente lámina, por favor, compañeros, vamos desarrollando. Y tenemos más para compartir justamente aquí, Gustavo. Así es. Bueno, la gráfica muestra un descenso, digamos así, del yuan como moneda de reserva, como les había mencionado. Así es. Ese desempeño en términos comerciales no se ha reflejado en lo que es la composición de las reservas internacionales. Perdón, Gustavo, me piden que te acerques un poquitito más al micrófono. Ay, gracias. Y en paralelo es interesante también ver que el proceso de descenso de la participación de Estados Unidos en las reservas internacionales, el más reciente, se inicia justamente a partir de 2016, justamente cuando inicia el gobierno de Trump 1. ¿No? Entonces lo que vemos desde entonces es un continuo descenso de la participación de las reservas en el mundo en dólares, ¿no? Y también junto con ello una reducción, en paralelo una reducción del euro también. ¿Y qué es lo que ha ascendido? Sobre todo la participación del oro dentro de las reservas globales, ¿no? Pero nuevamente vamos hacia una diversificación que está bien, totalmente. Que también es una respuesta a un ambiente de creciente volatilidad y riesgo. Así mismo. La siguiente lámina, por favor, compañeros. Y aquí tenemos 15 años de ascenso ininterrumpido en el mercado de divisas, que nos muestra también esta lámina, Gustavo, y adelante también, Jorge. Claro, bueno, ahí nuevamente, como pueden ver, hoy el yuan está como la cuarta moneda en el mercado de divisas, pero noten el ritmo de ese proceso, ¿no? Que es de continuo ascenso, ¿no? Desde una relativa insignificancia, justamente en 2010, justamente el periodo inmediato previo posterior a la crisis, a un ascenso de casi 10 veces en 15 años, ¿no? Si lo proyectamos, sobre todo si vemos el ritmo que ese proceso ha ganado después del COVID, creo que las perspectivas en el mediano y largo plazo son de continua aumento de esa participación en el comercio internacional de divisas, sobre todo en el financiamiento del comercio, como les había mencionado. Y este escenario de alguna manera empujó a China a generar también un sistema, una plataforma que permita justamente hacer operaciones con procesos más acelerados, incluso, que vemos justamente en la siguiente lámina, por favor, compañeros. Ya vi tu lámina siguiente. Me parece muy interesante porque se construyó su propia autopista de pagos. ¿A qué se refiere eso? Y ya lo mencionabas, de hecho, en algún momento, Gustavo. Exacto. China, los bancos, las empresas chinas siguen operando en el sistema de pago SWIFT. Sí. Pero China tiene también sus sistemas propios, que es el CIPS. Y como pueden ver, ese sistema viene presentando un continuo crecimiento, tanto del volumen de transacciones transaccionadas por ese sistema, como por el número del valor de esas transacciones.
Es bueno que tengan en consideración que $1 equivale más o menos a 6 yuanes, ¿no? Entonces estamos hablando en el último año de 175 billones de yuanes transaccionados por ese medio de pago, y bueno, y un continuo ascenso de esas transacciones por medio del sistema de pago 6.8 más o menos, realmente. Sí. Un poco más cerca del 7, digamos, Sí. también, de yuanes por dólar. Y acá en este gráfico llama la atención que es un crecimiento sostenido y ya marca una tendencia de que va a ser así, Jorge, como refrendando o remarcando que este tipo de operaciones y el sistema que tiene China vino para quedarse. Y yo creo que es por la robustez que tiene China en su economía, ¿verdad? Si bien hubieron vaivenes, pero se muestra muy robusto el sistema económico chino, y eso genera también confianza, porque una cosa, alguien podría preguntar, pero ¿es seguro este sistema paralelo de China? ¿Es seguro? ¿Qué tan confiable es, verdad? Bueno, los números hablan, ¿verdad? Los números hablan. Todo el mundo hace negocios con ellos, todo el mundo comercia con ellos, entonces es simplemente el medio que va a utilizar, ¿verdad? Y esto muestra esa tendencia. Yo creo que también es importante remarcar la aversión que tienen los asiáticos, pero también los chinos, a la volatilidad cambiaria, ¿no? Yo creo que es un dato no menor y trascendental para ellos en la gestión de la cuenta de capital, y en un mundo de creciente volatilidad, un creciente factor de atractividad, ¿no? Totalmente. La siguiente lámina, por favor, compañeros, porque también va complementando ciertamente la anterior. ¿Qué tenemos ahí? Bueno, ahí tenemos, a partir de 2022, China desarrolla su sistema de moneda digital, y nuevamente vemos ahí un continuo crecimiento de las transacciones en esa moneda. Y también tenemos el Project Bridge, que es un sistema de pagos que reúne algunos países de la región en moneda local, como por ejemplo Hong Kong, Tailandia, Emiratos Árabes y Arabia Saudita, donde, crecientemente las transacciones son realizadas en monedas locales. Y la siguiente lámina también me llama sobremanera la atención, los bonos panda, Gustavo. Adelante, Jorge, también, si de repente... Bueno, en política China habla mucho de la diplomacia del oso panda, que realmente China, para hacer en son de paz, digamos, envía un oso panda literalmente a otro país, ¿verdad? Y bueno, es como un animal símbolo para ellos. Entonces yo creo que por eso le ponen un nombre simbólico a lo que son los bonos panda, ¿verdad? Claro, como le había mencionado, sobre todo desde la guerra, ¿no? de Ucrania, y de la recuperación del proceso de COVID, venimos viendo una manutención de la inflación internacional, la inflación mundial, en niveles elevados, ¿no? Por distintos factores, inicialmente por la recuperación del COVID, después la guerra, y ahora, esos nuevos conflictos involucrando un bien estratégico como el petróleo, el traslado del efecto de traslado de precios a todos la economía global, y también, la incertidumbre en cuanto a las reglas del comercio internacional a través de los aranceles, y de ese rediseño, esa anarquía que estamos viendo en el comercio internacional a través de la imposición de aranceles por parte de Estados Unidos, y en paralelo también una inactividad de los órganos de la OMC, ¿no? Y junto con ello hay un contraste que es la inflación o la deflación vivenciada en China, donde bienes estratégicos como energía y alimentos, que son el core de ese proceso inflacionario, son extremadamente administrados en China,
lo que les permite a ellos mantener controlada esa inflación y con ello la manutención de tasas de financiamiento local atractivas y de largo plazo, ¿no? Y eso en un contexto de creciente riesgo, de creciente aumento del costo del financiamiento, sobre todo en el mercado americano, viene atrayendo creciente interés de gobiernos y también de empresas, compañías occidentales, para emitir un creciente número de bonos de deuda en renminbi en el mercado chino. Para que tengan una idea, Suzano, que es una de las grandes gigantes de celulosa del mundo, acaba de emitir un bono de 3 años en renminbi con una tasa anual de 2.8%. Es bajísimo. Bajísimo. Y si pensamos en títulos soberanos, la tasa sería aún menor. Se estima que Brasil vaya a emitir próximamente algo 10 años, una tasa inferior a 2 años. Comparando con las tasas que paga el Tesoro paraguayo, por ejemplo, hoy, superiores a 4 o 5, bueno, hay una creciente diferencia, ¿no? Impresionante cuando vemos ya cuánto el costo financiero. Y lo que mencionó Gustavo en cuanto a cuál es el atractivo acá, porque habla de que sale más barato. Sí. Bueno, en 1,5, entre 1,5 a 3 máximo, digamos, podrían ser, ¿verdad? Justamente yo tengo el caso del prospecto de Suzano International Finance, bonos Panda, hasta 1.500 millones de yuanes, de renminbi. Suzano International Finance, Países Bajos, Holanda, 21 de octubre del 2025, ¿verdad? El prospecto está en chino y tiene 38 páginas y es muy interesante porque realmente es una alternativa de financiamiento. Cuando ya hablamos del sistema de financiamiento, ahí tenemos que analizar lo que se llama el Washington Consensus y el Beijing Consensus, ¿verdad? El consenso de Beijing y el consenso de Washington en cuanto al financiamiento internacional. Acá ya empezamos a hablar, hace rato veíamos el sistema como un sistema monetario, acá ya empezamos a hablar del sistema de financiamiento, ¿verdad? Muy importante. Tenemos 2 láminas y me gustaría acelerar un poquitito porque tenemos que hacer una pausa y tenemos obviamente que seguir hablando aquí sobre China y toda esta reconfiguración también a nivel internacional. La siguiente, esa es, por favor, compañeros. Bueno, haciendo un zoom en América Latina y su presencia, ¿cierto, Gustavo? Claro, bueno, el aumento de las transacciones y de la presencia china en el sistema monetario también ha sido acompañado, sobre todo desde la crisis del COVID, nuevamente como marco, con la ampliación también de los swaps, de los canjes de moneda entre los bancos centrales de China, con otros países, sobre todo con sus principales socios, ¿no? Llama la atención nuevamente, hay los 3 principales socios que tienen swap en moneda local con China, Brasil, Argentina y Chile, ¿no? De hecho, el de Argentina es el caso más conocido. Claro, es el caso más conocido. Constante incluso, sí. Exacto. Y bueno, y también el swap, el financiamiento en moneda local de China, ha sido una ventaja también para que China ganara creciente participación en el mercado argentino, deslocando de su mercado, bueno, las importaciones de Brasil, de Paraguay, ¿no? Sobre todo de bienes de mayor valor agregado, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente ofrecen el financiamiento en su moneda en un país, bueno, donde hay una escasez de divisas internacionales. Y que tiene presencia de bancos chinos también ahí. Es cierto. Claro. Un dato... Es creciente la presencia de los bancos chinos en esos 3 países, ¿no? Tanto en China como en Chile como en Brasil. De hecho, esos 2 países también tienen reservas en yuanes, y Brasil tiene hoy alrededor de 6% de sus reservas internacionales en yuan, un valor superior a lo que tiene en euros, por ejemplo. Interesante. Países también que tienen superávit en su balanza comercial con China, claro, que le exportan más. Caso Paraguay. No, exportan más. Me refiero a Brasil y Chile. Okay. Superávit en la balanza comercial. Sí. Claro. La siguiente lámina, por favor, compañeros. Bueno, ahí para que puedan ver un poco de qué estamos hablando, ¿no? Sí. 33% del comercio total de China en yuanes,
Pero cuando miramos determinados flujos bilaterales de comercio, vemos que, por ejemplo, el 100% de las importaciones de productos chinos por la Argentina ya es realizada en yuanes. El 40% del comercio bilateral entre Brasil y China ya es realizado en yuanes. Y bueno, el 99% del comercio con Rusia y China es realizado en monedas locales, yuan más el rublo, ¿no? Claro. Y acá, bueno, cómo eso también nos puede impactar, ¿no? Hoy Brasil registra el mayor superávit comercial bilateral con China entre todos los socios comerciales de China en el mundo. Estamos hablando de aproximadamente 25-30 mil millones de dólares en un contexto donde el 40% se realiza en yuanes. Entonces, ¿qué está pensando, por ejemplo, el gobierno brasileño? Bueno, yo tengo un superávit continuo, sistemático y transacciones crecientemente desarrolladas en yuanes. ¿Qué hago con esos yuanes? Claro. ¿Cómo reciclo esos recursos, ¿no? Y ahora, bueno, se está dialogando cómo generar emisiones tanto en China como en Brasil en yuanes para diversificar también la fuente de financiamiento tanto del sector público como del sector privado y reducir con ello a través de la diversificación de riesgos cambiarios. Y no estamos hablando de cualquier economía, estamos hablando de una gigante aquí en la región. Seguimos en compañía de Gustavo Rojas, investigador y experto en comercio internacional, y también con Jorge Peralta, CEO de China Consultora, en estos últimos minutos del programa. Gustavo, reflexiones finales, ¿hay algo con el tema Singapur, ventanas, oportunidades? Claro, bueno, primero gracias por el espacio, yo creo que disfruté mucho de ese espacio de reflexión acá conjunta con ustedes, y bueno, bajando un poco a tierra todo eso, bueno, ¿cómo podemos operacionalizar, beneficiarnos un poco más de eso, ¿no? Llamo la atención para lo que le acabé de mencionar, ¿no? Sí. Singapur es, sobre todo después del COVID, un creciente centro financiero de las transacciones en renminbi. Y el Mercosur desde ese año, sobre todo Paraguay, fue uno de los primeros a ratificar el Tratado de Libre Comercio entre Mercosur y Singapur. Y un tratado que contempla también servicios financieros entre sus distintas y variadas modalidades contempladas por el acuerdo vigente. Así que sería muy interesante que las empresas paraguayas pudieran explorar más el mercado de Singapur, el mercado financiero, tanto para financiamiento como para las transacciones intermediadas con China, teniendo en cuenta también el rol estratégico que Singapur desarrolla, no solo en términos financieros, porque junto con Hong Kong es uno de los grandes centros financieros de Asia, sino también por su rol de punto de hub comercial. Es uno de los grandes puertos globales del mundo y un gran intermediario, un gran entrepuesto de transacciones con todo el sudeste asiático, ¿no? Para que tengan una idea, estamos hablando de una isla minúscula, pero que hoy el segundo mayor mercado asiático de Brasil en el mundo. Un mercado mucho más grande en términos de destino, de volumen de exportación que Japón o Corea. ¿Por qué? Porque en Singapur están muchas traders que hacen operaciones con todo el sudeste asiático. Y muchas de ellas son chinas. Gracias, Gustavo. Y antes de irnos, y creo que temas como estos también se van a poder hablar, conversar en este próximo evento, Jorge. Le pedimos el soporte a los compañeros del flyer, justamente. Muy interesante. Estamos hablando del China Business Summit Ciudad del Este, ¿correcto? Correcto. Bueno, muchísimas gracias una más, Prince. Ahí tenemos justamente. Sí, nada más comentar e invitar también a la audiencia, a los que quieran participar de este evento,
que en realidad es un evento más comercial, no es tanto un evento, digamos, de análisis, de economía, aunque sí vamos a tener algo. Seguro, el intercambio, sí. Sí, seguro vamos a tener algo, ¿verdad? Como una introducción a lo que es el comercio internacional, específicamente con China, pero un poco más, la dinámica va a ser un poco más pragmática, ¿verdad? Va a ser de tener intercambios en el tema comercial, de información, de las últimas tendencias en el tema de innovación tecnológica de China, ¿verdad? Si bien no van a estar presentes físicamente empresarios chinos, bueno, capaz alguno que esté por Ciudad del Este, por FOS se acerca, ¿verdad? Pero sí vamos a tener, digamos, en el área, por ejemplo, de robótica, paneles solares, sistema de estacionamiento inteligente y otras tendencias tecnológicas con China, vamos a tener virtualmente presencia de algunas empresas chinas y bueno, ver las oportunidades que hay porque mucha gente no puede viajar allá, no tuvo la oportunidad, ¿verdad? Es un tema muy lejano probablemente para mucha gente, entonces en ese evento lo que pretendemos es acercar un poco esas oportunidades a los empresarios, no solamente paraguayos, sino también ya de la región, ¿verdad? Claro. Porque estamos teniendo gente interesada en visitar y bueno, ahí tienen la información correspondiente. Entrando también en nuestra página o en Instagram de China Consultora también van a tener más información. Perfecto, es www.chinaconsultora.com, ¿correcto? Así mismo, el 18 de agosto el evento en el Hotel Marambaya de Ciudad del Este. 18:30 horas. 18:30. Correcto. ¿Todo se puede hacer vía virtual o es necesario hacer un contacto y después ir? El evento es presencial. Lo que me refería es la interacción con las empresas. No digo las inscripciones. La inscripción y demás se puede y hacer todo virtualmente. Sí, hay un QR ahí en el flyer que mostramos. Hay un QR y bueno, ahí pueden tener la información. Clarísimo. Señores, muchísimas gracias por el tiempo. Venir a compartir aquí amplios conocimientos con la audiencia y bueno, seguir aprendiendo también en este espacio. Que tengan un excelente día. Igualmente. Estuvimos con Gustavo Rojas, investigador y experto en comercio internacional, y también con Jorge Peralta, CEO de China Consultora. Llegó la hora de conocer a la pickup que va a redefinirlo todo. Un vehículo con una fuerza increíble, con una capacidad sorprendente, con tecnología nunca vista en el segmento. Y además, un diseño extraordinario. La pickup, el líder de la raza fuerte, está creando un nuevo estándar en la categoría. Llegó la nueva generación de Ford Ranger. Prepárate para lo imposible. En Economía al Oído, Manuel Ferreira analiza los temas que marcan la economía global, regional y de Paraguay, con una mirada crítica y enfoque claro. Y si buscas noticias y voces claves del ámbito económico nacional, escucha también el podcast Economía MIB, el espacio de entrevistas y actualidad. Dos miradas, una misma fuente. MF Economía e Inversiones.